Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre preciosa, Señor, que se derramó en la cruz del Calvario, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Queremos alcanzar misericordia y hallar gracia, Señor, para el oportuno socorro, el momento de necesidad, el momento de debilidad, el momento clave, Señor, donde tu gracia y tu misericordia obran sobre nosotros para ayudarnos a pasar, a atravesar, a avanzar, a seguir adelante. En esta mañana, Señor, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en esta reunión. Nada podemos hacer, Señor, sin la ayuda de tu glorioso Espíritu. Por eso hoy, Señor, nos encomendamos a ti. Nos encomendamos a tu gracia, a tu sabiduría, a tu presencia, a tu poder. Y oramos que tomes absoluto control en este día, Señor. Toma control de mi vida, toma control de esta palabra, de esta enseñanza que estoy convencido tú has puesto en mi corazón, Señor, para que yo la comparta con tu iglesia, con tu pueblo, con tus príncipes, con esta nación, en el nombre de Jesús, a quien tú le estás hablando hoy en estos 3 días, Señor. Te doy la gloria y la honra, porque eres tú, Señor, el que hace la obra y todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, sean todos muy, pero muy bendecidos. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad que Dios me concede para poder estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Reciban un saludo de la iglesia en México, que les amamos muchísimo y les admiramos muchísimo también. Somos una familia, amén. Maranata es una familia, así que su familia en México les saluda. Quiero agradecer a mi papá, Nahum Rosario, por concederme hoy este privilegio y esta gran responsabilidad de poder traer la palabra de Dios. De verdad que agradezco a Dios que Él considere que hay algo en mí o en mi llamado que puede ser de edificación y de bendición para la iglesia. Muchas gracias, papá, y gracias también al apóstol Hugo López, un pastor que admiro muchísimo, que quiero mucho, que considero un mentor, un amigo y alguien que me inspira grandemente. Gloria a Dios. Estamos entrando a una etapa de la historia que está siendo definida por una clara polarización de la sociedad. Yo no sé si ese concepto, ese término es o se usa de la misma forma aquí que en México. En la política o en la sociopolítica, la polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en 2 extremos opuestos. Eso es lo que en México se le considera polarización. Se habla de que nuestra sociedad se está polarizando cada vez más, y esto es un fenómeno que está sucediendo alrededor del mundo. Por ejemplo, una nación que nos es muy conocida y que siempre ha sido modelo para toda Latinoamérica, los Estados Unidos, donde existen 2 partidos políticos, demócratas, republicanos. Pues hemos observado cómo en los últimos años y particularmente en los años de la pandemia para acá, una clara polarización al grado de ver ahora cómo el país está como dividido completamente, una polarización radical. Este fenómeno de polarización lo encontramos en casi todas las esferas de la sociedad. Si usted nota, se dará cuenta cómo está operando casi en todos los niveles, liberales y conservadores, amén, derechas e izquierdas. Este fenómeno en Latinoamérica es muy fuerte. Socialistas y capitalistas, pro choice, pro life, pro LGBT, pro familia, gloria al Señor, feministas, patriarcado. Y en mi país, por ejemplo, hay algunos términos que nacieron en los últimos años. Quizás usted ha escuchado. La sociedad se divide ahora entre fifís y chairos. Los fifís son la clase media aspiracionista y los chairos la clase trabajadora obradorista. O sea, es una polarización constante, continua. En resumen, la polarización está dividiendo la sociedad y el mundo entero está siendo dividido en bandos. ¿Cuántos han notado eso? En bandos. Inclusive eso se ha ido como filtrando dentro de la iglesia, donde aún dentro de la iglesia hay ya como bandos en relación a temas como la política y otros aspectos de la sociedad. Y esto
evidentemente pues está afectando, está fraccionando, está fracturando la sociedad de una manera muy evidente y muy marcada. El asunto es que es una estrategia que ha demostrado ser muy efectiva para promover intereses oscuros que existen detrás de los gobiernos mundiales. Alguien quizá podrá tacharme hoy de conspiranoico o lo que usted quiera, pero es cada vez más evidente porque el fenómeno se está reproduciendo exactamente igual en muchas partes del mundo, que polarizar es una estrategia efectiva para debilitar y para dividir la sociedad, convenciéndolos de que son o viven en bandos que son opuestos el uno del otro. Ahora, si alguien cree que he venido a hablar de política o de ideologías, tengo que decirle que definitivamente no. Sin embargo, estos fenómenos sociales que son más espirituales de lo que nosotros podamos reconocer, se están reproduciendo cada vez más, haciendo evidente que detrás de ello, más allá de lo que se ve a simple vista, está una operación, una estrategia demoníaca que se está filtrando en todos los niveles, incluyendo el nivel de la iglesia de Jesús. Esta polarización también es una estrategia de Satanás contra la iglesia de Jesús. Y si usted se imagina que la Biblia no habla de esto, está equivocado. Primera de Corintios capítulo 1 versos 10 al 13. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Papá tocó este pasaje el día de ayer, pero quiero que lo usemos en esta línea de pensamiento. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Esa palabra armonía es muy importante porque al menos en el ámbito de la música significa el poder combinar sonidos o notas musicales con el propósito de crear una melodía o crear un sonido dulce y coherente. Gloria a Dios. Esa armonía es importante. Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Yo doy gracias a Dios que esta palabra Dios me la dio antes de escuchar cualquier cosa en estos días. Por si alguien está pensando que quizás esto surgió así, doy gracias a Dios que esta palabra vino antes de yo escuchar cualquier otro mensaje en esta convención. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, vea esto: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Y esta frase en la Nueva Traducción Viviente me impactó muchísimo. ¿Acaso está dividido Cristo en facciones? Facciones significa bandos. Bandos significa polarización. Es exactamente lo que el apóstol está tocando en este pasaje. Dice, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿O fue alguno de ustedes bautizado en el nombre del Pablo? Por supuesto que no. Ahora, ¿se dan cuenta que esta estrategia demoníaca no es nueva? En primer lugar, ¿alguien dice amén a eso? Está sucediendo desde hace mucho tiempo. Ahora se dan cuenta que el propósito de Satanás en crear bandos es debilitar la obra de Dios. Siempre, así como una sociedad se está debilitando, así como los países se están fraccionando, se están partiendo literalmente en dos. Este fenómeno procede del mundo espiritual, donde Satanás, que es el maestro, el engañador, el artífice de todo este proceso de preparación de los días finales para la aparición eventual del anticristo sobre la tierra, está obrando continuamente. Entonces, el propósito es el crear conflictos, pleitos internos, con el propósito de abrirle la puerta a los demonios a través de muchas cosas que se gestan en este tipo de ambientes y en este tipo de circunstancias. Ahora, no podemos discernir, porque eso es la introducción a lo que yo quiero compartir con ustedes. Primero, que nosotros podamos identificar un problema que no es nuevo, un problema que se está haciendo cada vez más evidente en el mundo entero, en nuestros países, y ahora también estamos observando que se está
filtrando o se quiere filtrar dentro de la iglesia de Jesús. Nosotros no vamos a poder discernir, observando todo esto, el valor que tiene la unidad a menos que comprendamos las fuerzas y las causas que nos unen. No vamos a poder discernir el valor de la unidad a menos que comprendamos las fuerzas y la causa que nos unen. Cuando se dio el título de la convención aquí en Colombia, que papá lo compartió desde el primer momento cuando hizo el anuncio de que se iba a realizar unidos por una iglesia y un país, al principio, bueno, uno lo que lee es una especie de eslogan, una frase, un título, porque bueno, cuando nosotros como pastores y líderes, como iglesia, bueno, organizamos algún evento, hacemos alguna actividad, pues siempre le ponemos algún nombre, le ponemos alguna etiqueta que identifique cuál es la intención de alguna forma de lo que queremos hacer. Y bueno, sabemos cómo funciona esto, pero me di cuenta en la medida que venía orando acerca de este evento, de el peso profético y poderoso que tiene esa frase en realidad. Creo que es probable que al momento no nos hayamos dado cuenta del peso y la importancia que tiene ese título de convención. Diga conmigo, unidos, pero no por cualquier razón. En los estadios hay un montón de gente que se junta y no están unidos. Y el asunto es que se juntan, aunque no están unidos, se juntan por razón de una pasión a un deporte. Usted puede ir a un teatro, por ejemplo, y usted puede ver a un montón de gente junta, y el propósito es una función, un entretenimiento, una diversión. Hay un sinnúmero de razones por las cuales la gente se reúne o la gente se junta, y siempre detrás de todo eso hay un propósito. Pero cuando nosotros hablamos acerca de estar unidos por una iglesia y por un país, no estamos hablando de que estamos unidos por cualquier razón, alguien dice amén, sino que realmente estamos unidos por algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente y que nos abra el corazón para darnos cuenta de lo que el Señor realmente nos está diciendo en esta semana. Mire, quiero repetir esta introducción del mensaje. No vamos a poder discernir el valor de la unidad a menos que comprendamos las fuerzas y las causas que nos unen. Y yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder compartir esas fuerzas, hablar acerca de esas fuerzas y de esas causas que realmente son la razón por la cual debemos estar unidos. Dígale a su hermano que tiene al lado, debemos estar unidos. Lo primero que quiero decir es, lo que nos une es el propósito. Efesios capítulo 1 verso 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Escuche esta frase porque es probable que usted y yo hayamos leído esa frase 1000 veces, pero probablemente hayamos extraído de ella un 1% de lo que nos quiere decir. Dice, habiendo sido predestinados o destinados de antemano o anticipadamente conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis amados, el propósito es más grande que nosotros mismos. El propósito es más grande que nuestros deseos personales. El propósito es más grande que nuestros sueños. El propósito es más grande que nuestra comodidad. El propósito es más grande que nuestros anhelos. El propósito es lo que le da razón a todas las cosas. Es el objetivo central que le da sentido a nuestra vida misma. Es más, escuche bien esto. El propósito es la razón misma de nuestra existencia.
Le voy a explicar. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido predestinados conforme al propósito. Yo oro que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. El propósito no existe por causa nuestra. Nosotros existimos por causa del propósito. Y yo voy más allá. Tu vida fue concebida por Dios pensando en el propósito. Tu vida fue planificada por Dios pensando en el propósito. Tus dones y tus gracias particulares fueron diseñados por Dios pensando en su propósito. Es algo que Dios planificó. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, incluyéndonos a ti y a mí. Yo nací por causa del propósito. Yo existo por causa del propósito. Dios me escogió para ser pastor en México por causa del propósito. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido siempre por causa del propósito. Así que la razón de mi existencia es el propósito de Dios y no ninguna otra cosa en esta tierra. Yo quiero que... Siento el Espíritu de Dios. Quiero que meditemos en esto, iglesia. La convención, como le comentaba, fue titulada Unidos por una iglesia y un país. Ya esos dos elementos son mucho más grandes que cualquiera de nosotros en ese lugar. Una iglesia. Una iglesia. La iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Un país. Una iglesia y un país. Ya solamente esos dos elementos son más grandes, son más importantes y tienen mayor peso que cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Usted y yo somos llamados a llenar la tierra con la gloria de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá algo de mayor valor o de mayor peso en la tierra que eso? ¿Habrá un propósito más importante que eso? Somos llamados a predicar al eterno Hijo de Dios. ¿Habrá alguien más importante de quien hablar en esta vida? Somos llamados a llevar a las personas al conocimiento del Dios todo. Oh Padre, me siento tan privilegiado de no tener que hablar de mí y poder hablar de Dios. Y poder hablar del que me salvó. Y poder hablar del que me dio la vida. Y poder hablar del que me amó y me rescató de mi pasado. Levanta tus manos. ¿Por qué no lo adoras? ¿Por qué no lo adoras? ¿Por qué no lo adoras? Me siento... Somos tan privilegiados, iglesia. Llamados por el Señor a llevar a las personas al conocimiento del Todopoderoso. ¿Existe algo para lo que yo pueda vivir que sea más importante o que supere esta misión? Pero el principal enemigo del propósito es el egoísmo. Cuando perdemos de vista el propósito, comenzamos a pensar en términos de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de mis metas personales o mis intereses particulares. Quiero decirle algo, esas cosas son demasiado pequeñas para compararlas con el llamado que Dios nos ha hecho. Lo segundo que nos une es el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4 verso 3 dice: gracias, mi hermano, gracias. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Escuche esto. Diga conmigo: la unidad del Espíritu en el vínculo o la conexión de la paz. La unidad es una obra del Espíritu Santo. Escuche bien esto, es bien importante. La unidad es una obra del Espíritu Santo, porque como le mencioné al principio del mensaje, estar unidos no es estar juntos. Podemos estar juntos y no estar unidos. Podemos estar juntos pero no estar unidos. Y estar unidos no es estar organizados tampoco. Estar unidos no es comunicarnos entre nosotros simplemente. La unidad
es la fuerza espiritual que nos conecta más allá de lo natural. Nosotros no podemos ver, pero hay conexiones en el mundo del espíritu que existen, como las conexiones nerviosas eléctricas en el cerebro, neurona con neurona y célula con célula, y son conexiones ahí que envían impulsos eléctricos. Así en el mundo espiritual los hijos de Dios y el pueblo de Dios están unidos entre sí y conectados con el Padre por medio del Espíritu Santo y de Cristo Jesús que mora dentro de nosotros. Mire, la unidad no se puede fabricar, se puede promover, pero no se puede fabricar, porque la unidad es una obra del Espíritu Santo de Dios que funciona y se desata cuando nosotros tenemos un corazón correcto para que ésta opere. Podemos imitar la unidad, pero el Espíritu Santo jamás será engañado por lo que no es una realidad de nuestro corazón. Yo puedo estar contigo, ay. Yo puedo estar a tu lado, yo puedo tomarte la mano para orar, aleluya. Pero el Espíritu sabe cuándo mi corazón es realmente genuino. Repito, podemos fomentar la unidad, pero la unidad es una fuerza espiritual que nos conecta más allá de lo natural. Es el vínculo espiritual que procede de Dios y que obra en el corazón. Escuche bien, la unidad es una La unidad es una conexión de corazón a corazón. La unidad es una conexión de corazón a corazón. No hay otra clase de unidad que sea del Espíritu Santo. Todo lo demás es como la gente metida en el estadio apoyando un equipo de fútbol. Pero esa misma gente que gritan a favor del mismo equipo pueden al final del partido matarse a golpes por un pleito, aunque le vayan al mismo equipo. La unidad se fomenta o se procura, pero no se fabrica. Es algo que procede del Espíritu. Y le voy a explicar algo. La unidad es la esencia y la virtud de la deidad. ¿De dónde viene la unidad? De tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí nació la unidad. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son la unidad perfecta que se reproduce y se manifiesta en el pueblo de Dios, porque Dios mora en medio de su pueblo. Y escuche bien lo que yo voy a decir ahora, y lo digo con temor y temblor. La unidad es sagrada porque es representativa de la deidad. Por eso la palabra de Dios nos manda a ser solícitos en guardar. Guardar es proteger. Guardar es cuidar. Guardar es tener algo en alta estima, de forma que nadie lo pueda dañar y que nadie lo pueda tocar para afectarlo. Porque la unidad es la esencia de la deidad. Ahora, escuche esto. Todo lo que atenta contra la unidad atenta contra la deidad. Y todo lo que atenta contra la deidad atenta contra el Espíritu Santo. Y le voy a decir más. Como la unidad es una obra del Espíritu, todo lo que es contra la unidad es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5 versos 17 al 21 lo dice con toda claridad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, mire, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, de las 17 cosas que Pablo describe como las obras de la carne, seguramente existen más. 7 atentan directamente contra la unidad del Espíritu.
7 atentan contra la unidad del Espíritu: las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las envidias. Quiero decirte algo y te lo digo con mucho amor, pero con mucha seguridad. No digas que eres guiado por el Espíritu si tu actitud atenta contra la unidad. Si en tu corazón estás experimentando algunas de estas cosas, tengo otra noticia para ti: estás siendo gobernado e influenciado por las obras de la carne, pero no por el Espíritu de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que puede decir que es guiada por el Espíritu Santo cuando su actitud está atentando contra la unidad del cuerpo. No me digas que eres guiado por el Espíritu de Dios cuando tu actitud atenta contra la obra que el Espíritu Santo construye desde el principio de la iglesia. El Espíritu Santo ha estado en la tierra trabajando para fomentar y para levantar y para crear y para conectar lo que mucha gente que dice que es guiada del Espíritu Santo está destruyendo. Lo tercero que nos une es el amor. Colosenses capítulo 2 versos 1 al 3 dice: vea el corazón de un hombre de Dios. Papá, te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Mire cómo realmente uno puede encontrar el corazón de un padre, de un apóstol, de un hombre de Dios por todos lados en la Biblia. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Diga: unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Nunca vamos a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a menos que estemos unidos en amor. Escúcheme, no vamos a poder alcanzar todas esas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido. El apóstol dice: riquezas de pleno entendimiento que hay que alcanzar, pero que no podremos alcanzar a menos que usted y yo estemos unidos en amor, a menos que la iglesia, el pueblo de Dios, esté unido en amor. Alguien dice amén, aleluya. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, quienes por cierto están unidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay personas que los une la pasión por un mismo equipo de fútbol o un partido político. Si en su país está sucediendo algo similar al mío en temas de política, la sociedad está totalmente dividida. Unos a favor de uno y otros a favor de otro. Hay gente que los une en una relación laboral, por ejemplo, y hay algunos que los une en una relación ministerial. Pero al pueblo de Dios lo une el amor de Dios. Lo une el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la coyuntura perfecta. Nuevamente, estamos hablando de un elemento que procede de Dios, pero que experimentamos como hijos de Dios. La palabra de Dios enseña que es el amor
Perdón, la palabra de Dios enseña que Él es amor. Diga conmigo, Dios es amor. No dice que Él ama simplemente, sino que Él es en su sustancia y en su esencia amor, gloria a Dios. Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor mora en ti, ese amor mora en mí. Y es exclusivamente, iglesia, a través de ese amor que usted y yo nos conectamos debidamente los unos con los otros. Aleluya. Mire, es el amor y solamente el amor el que logra que a pesar de todas nuestras diferencias podamos estar unidos. Solo el amor tiene la capacidad de que a pesar de todas nuestras diferencias podamos estar unidos, porque el amor cubre multitud de defectos, el amor cubre multitud de fallas y el amor cubre aún pecados, gloria a Dios. El amor es el que hace que nos aceptemos unos a otros como Dios nos acepta, gloria al Señor. Pero el amor es el que hace que nos perdonemos también como Dios nos perdona. El amor es la coyuntura central de la unidad. El amor provoca que todo lo que nos hace diferentes, porque somos tan diferentes, no tenga ningún valor y ninguna importancia. No importa cuán diferentes seamos, no importa cuán distinta sea nuestra personalidad, nuestro trasfondo, el lugar de donde venimos, la familia en la que nos criamos, las ideas, los conceptos, no importa cuán diferentes seamos usted y yo. La prueba más grande fueron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hombres tan distintos unos de otros, tan diferentes, y que al final provocaron una revolución que cambió al mundo entero, porque estaban unidos en amor, porque entendieron que el amor estaba por encima de sus diferencias. Alguien dice amén a eso, aleluya. ¿Sabe? La unidad se fractura solo donde el amor se debilita. Ahora, le voy a decir algo. El amor se debilita solo cuando amamos al mundo y sus deseos. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor se debilita en la iglesia cuando el amor por el mundo y sus deseos es mayor. El amor se debilita y la unidad se debilita. Debemos entender que lo que nos une, diga, lo que nos une es el amor. Quiero que tome la mano de tu hermano y le digas: lo que nos une es el amor, aleluya. Den un aplauso a mi Jesús. Número 4. Lo que nos une es el hombre de Dios a quien el Señor nos asignó. Primera de Samuel, capítulo 10. Vea esto. Diga conmigo: ayúdanos, Espíritu Santo. Permítame. Verso 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, escuche bien esto: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey.
Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Escuche esto. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y escuche la siguiente frase: y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Vea esto. Fueron con él. Una vez que Samuel presenta a Saúl como el que había escogido el Señor para ser rey, se le da el cargo y la dignidad delante de todo el pueblo. Se despide la reunión. Samuel se va y Saúl también se va. Dice la Biblia que hubo un grupo de personas que Dios les tocó el corazón. Y esas personas no se fueron a su casa, siguieron a Saúl. Fue un grupo numeroso de gente que Dios tocó su corazón. Y Dios me habló esto: yo no escogí a este hombre de Dios, Dios lo escogió para mí. Dios lo escogió para mí. Ningún hombre fiel se liga por casualidad a un mentor, a un padre espiritual. Dios toca su corazón. Dios toca su corazón. Es una asignación del cielo. Hay un montón de gente en el mundo, hay un montón de hombres de Dios. Sin embargo, Dios toca tu corazón y te asigna a uno. Yo conocí a Dios a través de un mensaje de papá. Yo me convertí con un mensaje de papá. No fue en una iglesia, fue en un televisor. Fue en Estados Unidos. Terminó ese mensaje y yo estaba tirado en el piso después de haber vivido una vida perdida, de libertinaje, de drogas, de todo lo que ya sabe mucha gente. Mi vida cambió ese día, totalmente, radicalmente. Cambió de tal manera que al día siguiente ya no podía probar la droga. Al día siguiente, yo estaba viviendo en Los Ángeles, California, y no sabía ni lo que me había sucedido, porque yo no fui a una iglesia, yo no conocía a Dios de la manera convencional. Yo oí un mensaje, vi a un hombre y Dios me cambió. Y después no sabía qué hacer. Sentía un gozo y una alegría en mi alma, pero no sabía qué hacer. Y escuché una pequeña voz en mi corazón que me decía: regrésate a Guadalajara. Yo había ido a Estados Unidos precisamente por tratar de cambiar mi vida, de salir de todo aquel vacío y de toda aquella perdición en la que estaba metido por años. Así que para mí regresar era como: Señor, ¿de qué estás hablando? Pero el impulso fue tan grande que volví. Un día, mientras yo estaba decidiendo regresar o no, esa voz en mi corazón me decía: regresa a Guadalajara. Y yo decía dentro de mí: ¿por qué? ¿Por qué? Y un día simplemente escuché: quiero que les cuentes a todos lo que yo hice por ti, y que lo que puedo hacer por ti lo puedo hacer también por ellos. Y regresé y busqué a todos mis amigos de la parranda y les comencé a hablar acerca de Jesús. Y entonces tenía unos familiares, un tío y una tía, que siempre me habían hablado de Cristo. Yo tenía el cabello hasta acá. Era un rockero y tocaba en una banda de rock, por cierto. Y me hablaban y me decían: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo me burlaba y decía: Dios ni existe. Dios ni existe. Me arrolló como un camión ese día mirando ese mensaje. Yo siempre digo esto: yo no sé cómo hay gente que dice que tuvo un encuentro con Dios y parece que nada le pasó. Usted llega a la iglesia y dice: pastor, tuve un encuentro con Dios. Imagine usted que aquí, usted en la avenida, lo atropella un camión. ¡Pum! Y usted llega así como vengo yo, planchado, limpio,
y usted dice, tuve un encuentro con Dios. No, perdón, usted dice, me atropelló un camión. La gente te va a mirar y decir, ¿qué? A ti no te atropelló nada. ¿Cómo que no me atropelló un camión? Mire, no es posible de que algo tan grande te pase por encima y parezca que no tienes absolutamente nada. No es posible que una persona tenga un encuentro con Dios y su vida no cambie. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. No es posible que tú tengas un encuentro con Dios y sigas siendo la misma persona que eras antes de encontrarte con Él. Yo te puedo decir que hay un Dios tan grande, más grande que un camión, que cuando te pasa por encima, tu vida nunca será la misma. Tu vida nunca será la misma. Alguna gente lo que los atropelló fue una bicicleta. Y de las de rueditas en la llanta de atrás. Porque no he cambiado nada. Así que cuando yo llegué a Guadalajara, no sabía qué hacer. Y recordé, mis tíos me hablaban de Jesús. Y fui y los busqué. Y llegué con mi tío y le dije, tío, ¿qué crees lo que me pasó? Tuve un encuentro con Jesús. Mi tío me dijo, ¿qué? Tuve un encuentro con Jesús. ¿Cómo que tuviste un encuentro con Jesús? Sí, tuve un encuentro con Jesús. Mi vida cambió, me siento diferente. No sé qué pasa, vámonos para la iglesia. Y resulta que ellos se congregaban en una iglesia Maranata. Gloria a Dios. Cuando regresé de Estados Unidos, busqué trabajo en la música y comencé a trabajar con un artista de mi ciudad o de mi país. Yo empecé a ir a la iglesia y entonces un día me comenzaron a dar unos cassettes. Yo tenía que viajar durante toda la semana y tenía que viajar el fin de semana y solo regresaba entre semana. Y entonces me decían, llévate estos cassettes para que escuches cassette mientras vas a trabajar. Y entonces me dieron un cassette donde parece que en ese cassette nació la canción Poséeme, Espíritu Santo. Entonces yo estaba escuchando ese mensaje y de repente reconocí la voz. Yo estaba impactado, dije, este es el mismo hombre que yo vi en la televisión. Y entonces yo regresé y yo les dije, ¿quién es este hombre? Me dicen, él es el director y él es el fundador de la iglesia del Ministerio Maranata. Ese fue el hombre que me predicó la palabra, les dije. Ese fue el hombre que cambió mi vida. Y comenzaron a darme libros. Me enseñaron la foto de atrás que venía en los libros confrontando a Satanás. Este era, sí, exactamente ese era. Y entonces, desde el 2001 y hasta el 2011, sirviendo a Dios, comencé a pastorear en el 2006. Y en el 2011 hubo un asunto en México muy fuerte, donde papá tuvo que tomar una decisión de una manera sabia, elegante. Había un cambio, había sucedido algo en México. Mire, se habían creado los bandos. Estaba fraccionado el ministerio por razón de un liderazgo que estaba usando su posición para atraer la gente hacia él. Había como una cosa ahí fea y entonces eso tuvo que terminar. Pero yo recuerdo ese día cuando papá tomó la decisión y habló con todos los pastores en el país. Y entonces él dice, yo me salgo. Si alguno me quiere seguir, adelante. Los que se quieran quedar, se quedan. Yo lo tuve claro y cuando iba saliendo, el líder anterior me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pastor, yo vine a Cristo y yo llegué a este ministerio y mi vida ha sido cambiada por causa de ese hombre de Dios. Perdóneme, pero yo me voy con él. ¿Por qué? Porque Dios tocó mi corazón. Y así Dios toca el corazón para asignarte a un hombre. Alguien está aquí, gloria a Dios, aleluya. Mire, detrás de todos los ministerios de impacto en el mundo y detrás de todo hombre de Dios exitoso hay un mentor y hay un padre espiritual. Esto es una ley, es un principio que nunca está ausente. Detrás de un José hay un Moisés, detrás de un Eliseo hay un Elías y detrás de un Timoteo hay un Pablo.
Un hombre de Dios dijo una vez: muéstrame la persona que tú honras y te diré hasta dónde vas a llegar en tu ministerio. Son principios que yo he aprendido simplemente. ¿Por qué Dios diseña esto así? Porque Él cuida nuestro corazón. El que ya no quiere honrar, Satanás le llenó de orgullo y de arrogancia el corazón. Y ningún corazón orgulloso podrá ser usado por Dios en una dimensión que sea relevante para el reino de Dios. Dios nos asigna a un hombre de Dios por dos razones: por causa de una impartición que recibimos, y también lo hace para mantenernos humildes y sencillos de corazón. Y mi último punto: lo que nos une es Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Alguien dice amén a eso? Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Diga: somos el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, y es un organismo vivo. Somos el cuerpo representativo de Cristo en la tierra, unido por los vínculos y lazos que ya antes les mencioné. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 20 y 22: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, estén unidos como tú. Escuche bien, siempre usa la deidad, siempre usa la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu para ejemplificar de lo que Él está hablando, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Alguien dice amén? Mire, el Señor Jesús le rogó al Padre para que la unidad del cuerpo en la tierra fuera una reflexión de la unidad de la deidad en el cielo, teniendo la gloria como pegamento, porque Él dice que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así que la gloria es el pegamento que nos une. Aleluya. Dile a tu hermano de al lado: la gloria es el pegamento que nos une. Aleluya. Y lo que esa unidad forma aquí abajo es precisamente el cuerpo. Escuche bien esto por favor. Lo que esa unidad forma aquí abajo en la tierra es precisamente el cuerpo de nuestro Salvador y Rey. Esto es bien importante. Hay algo más asombroso que esto. La unidad forma un cuerpo, y el cuerpo que se forma es el de Cristo. Con razón Pablo decía: ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos nosotros, y eso significa unidad, somos el cuerpo de Cristo. Y quiero compartir un misterio con ustedes. Era misterio para mí, quizás para usted no, pero era misterio para mí. Cristo comenzó la obra y Cristo la va a terminar. Míreme bien. Diga: Cristo comenzó la obra y Cristo la va a terminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que este cierre profético que Dios manifestará en estos últimos tiempos será con Cristo. Cristo comenzó y Cristo lo termina. Y lo que comenzó con un cuerpo físico lo termina con su cuerpo místico. Su cuerpo místico son todos los santos que han creído en Jesús en la tierra y que ahora ellos son el cuerpo de Cristo. Cristo comenzó en un cuerpo, pero terminará en su cuerpo místico la obra en la tierra. Ese cuerpo místico de Cristo es la unidad de todas las personas salvas en Cristo sobre la tierra. Por eso, escúchame bien, iglesia, creo que es muy importante, quizás una de las cosas más importantes que he dicho hoy. El cuerpo místico de Cristo es la unidad de todas las personas salvas en Cristo sobre la tierra. Por eso este último mover de Dios que se avecina sobre la tierra no será el mover de un solo hombre, será el mover de un cuerpo. Será el mover de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Dios va a usar su cuerpo místico en la tierra, gobernado por la cabeza que es Cristo mismo, para llenar la tierra con la gloria de Dios. Alguien aquí de un grito de victoria. Cristo comenzó la obra y Cristo la va a terminar. La comenzó con un cuerpo físico y la termina con su cuerpo místico.
Por eso es tan importante la unidad, y por eso es que Satanás la persigue, y por eso es que Satanás la ataca, y por eso es la polarización, y por eso es ese enemigo que nos está dividiendo en todo el mundo. Hay división hasta dentro de las mismas casas. El Padre, dijo Jesús, lo profetizó, estará en contra del Hijo y el Hijo del Padre, y unos a otros se entregarán. Esto se va a ir en aumento en el mundo, pero no nos puede suceder lo mismo en la iglesia, por favor. El Padre entregará al Hijo. Dice, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Hasta ese nivel de polarización va a llegar el mundo. Esto va a suceder. Pero eso no nos puede pasar en la iglesia, porque el plan de Satanás es que eso precisamente nos suceda a nosotros también, y que nosotros dentro de la iglesia estemos también separados y divididos, y no solamente por partidos, sino por gracias, por personalidades. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo porque Pablo predica la fe y la gracia. Yo soy de Pedro porque Pedro vivió con Jesús y vio muchos de sus milagros. Yo soy de Apolo porque Apolo predica muy bonito y me hace llorar. Y lo más descarriado, yo soy de Cristo porque yo no me sujeto a ningún hombre. Polarización fuera. Diga: demonio, división, desavenencia, celos, iras, contiendas. Demonio, demonio. Levanta un clamor por la unidad ahora. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Vamos. Levanta un clamor por la unidad. Vamos. Hermano, ayúdame a orar por eso. Vamos. Ayúdame a orar. Vamos. Padre, recibimos tu palabra ahora y hacemos una demanda, oh Dios, que la unidad de la deidad se desate sobre nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, solo tú puedes unir, traer la unidad de la deidad, que la gloria que une al Padre y al Hijo se desate sobre nosotros ahora. Que la gloria, que la gloria sobrenatural que une a la deidad traiga ahora a nosotros, como iglesia, como cuerpo, esa conexión sobrenatural, ese vínculo del Espíritu, esa conexión espiritual, que active los dones, que active las gracias, que active el fluir, que la gloria de Dios queme todo lo que sea contrario a la unidad. Espíritu de Dios, libera la vida de Dios, libera la vida de Dios. Espíritu de Dios, obra ahora, obra sobrenaturalmente, que el cuerpo místico de Cristo se levante, que el cuerpo místico de Cristo se levante, que los depósitos espirituales que tú has puesto en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores, en maestros, en ancianos, en ayudantes y de la Masaya se unan. Hacemos una demanda a la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, para ser uno en amor, para ser uno en honra. Que el propósito eterno, y de la Masaya por el cual fuimos creados, que el propósito eterno de Dios se cumpla en nosotros. Hay un despertar de unidad, que cada hueso se junte con su hueso. Y de la Masanda, Masaya, hago una demanda al manto de Ezequiel, hago una demanda al manto de Ezequiel, que la palabra de Dios una cada hueso con su hueso. Y Ramasaya, que la palabra de Dios traiga un terremoto, traiga un temblor. Levanta tu iglesia.
iglesia, levanta un nuevo ejército, levanta una nueva generación, Ribacana Masaya y la Masaya, en la cual puedas depositar tu espíritu para el último y gran avivamiento. Serra Bacaya, ora del espíritu.